Bendiciones, esto es Avívate del Movimiento Espiritual, Tiempos de Avivamiento. Soy el profeta Miguel Ponce, un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y esta es la segunda parte, permítame un momento mientras vuelvo a acomodarme en la silla. La segunda parte de venciendo al control mental. Quiero desatar una bendición poderosa de parte del Padre Eterno, conforme a lo que está escrito acerca de ti en el libro de la vida, que los diseños de Dios te sean revelados, que el espíritu de sabiduría y el espíritu de conocimiento de la revelación del conocimiento de Cristo Jesús iluminen tu entendimiento, te llenen de manera de que puedas entrar en esta dimensión de los diseños de Dios. Los diseños de Dios han sido creados en el cielo antes de fundar el mundo, antes de haberte colocado en el vientre de tu madre, y su objetivo, su propósito es que tú camines en esa voluntad verdadera de Dios. Para todos los que nos están escuchando, todos los que nos están viendo a través de sus celulares en cualquier lugar de la tierra donde estés llegando, entonces nuestro deseo es que Cristo sea formado, que esos diseños sean establecidos en tu vida y puedas vivir en ellos y caminar en ellos cumpliendo la buena voluntad de Dios para tu vida. Bien, ya son las 3 de la tarde, hora de Caracas. Así que estamos esperando, bueno, que la gente vaya conectándose en la medida en que vaya, reconociendo que estamos en conexión. Cualquier cosa, estamos aquí. Sí, señor. Bien, estamos hablando de control mental. Vamos a hacer un resumen breve, vamos a hablar de cuáles son sus raíces más sencillas o más generales, aunque ya hemos hablado de esto mientras se van conectando. Las raíces más comunes del control mental son las mentiras. Hemos hablado de las mentiras, usted acepta una mentira y de hecho colocaba en mi estado de WhatsApp, lo comparaba con la medida de levadura, un poquito de levadura leuda toda la masa, dijo Jesús. Entonces yo agrego una idea que es que así un error aceptado puede cambiar o dañar toda la vida. Una mentira aceptada, cuando usted acepta una mentira o usted acepta algo que es erróneo, usted está aceptando que eso se convierta en un pensamiento que guía tu vida. Eso es lo que hace el control mental. En general, el trabajo del control mental es introducir pequeños pensamientos, pequeñas ideas dentro de la cabeza de la gente. Hace sugerencias, le dice eso no es malo, o eso no es así, o eso no es tan bueno, o tú no tienes ese derecho a ser feliz, lo que llaman los psicólogos las prohibiciones. Las prohibiciones son mentiras que fueron aceptadas durante la infancia y que ahora nos están controlando, pero no solo que son pensamientos ocultos, sino que se ha creado, el enemigo ha creado una estructura para manipularnos a través de esos pensamientos. Entonces también los recuerdos dolorosos, recuerdos traumáticos, cosas malas que nos pasaron, las cosas buenas que no nos sucedieron también, y aquí vamos a diferenciar estas dos ideas. Hay cosas malas que sí nos pasaron y que afectaron nuestra vida. Hay cosas buenas que no nos pasaron y el hecho de que esperábamos que ocurrieran y no nos ocurrieron produjo una decepción en nuestra vida. Y cuando usted se siente decepcionado, pues usted pierde ánimo, pierde el valor, pierde la fuerza en muchas ocasiones y puede tomar una actitud eh, contraria o exagerada. Eso en cuanto a los recuerdos dolorosos. En tercer lugar, encontramos los conflictos personales y la falta de perdón. Conflictos personales. Saludos a Eliam que nos está viendo. Gloria a Dios. Había otra persona conectada, pero no sé quién es. Bien. Recuerdos dolorosos, entonces, y la falta de perdón ahora. La falta de perdón que nace de los conflictos personales. Éramos amigos, tuvimos un problema, no te perdono, rompí la amistad. Listo. No te perdono, te guardo resentimiento, te guardo ira, te guardo enojo, te guardo hostilidad, te guardo amargura, finjo que todo está bien y que yo te amo y que yo soy lleno del Espíritu Santo, pero en la primera vuelta que yo tenga la oportunidad de hacer algo en tu contra, voy a hacerlo. Entonces hay falta de perdón. Mucha gente no entiende esta parte.
Por eso es que a veces cuando estamos trabajando en los seminarios de falta de perdón, ¿sí? Sobre la falta de perdón, seminarios del perdón, nos encontramos con que hay personas que inmediatamente agarran y dicen, no, yo no necesito eso. Cuando la gente te dice que ya no necesitan perdonar, es generalmente, y tú los ves que no son más felices que antes, no los ves que están libres de opresión ni de conflictos, entonces terminan descubriendo algo bien interesante, y es que la persona está bajo control mental. Está bajo control mental porque la falta de perdón le va a llevar a rechazar la idea de que tiene que perdonar porque sí. Un perdón incondicional como el que nos ha dado Cristo a nosotros. Entonces allí vemos evidencias de un control mental. Vean que el control mental trabaja más como un preservador. Su trabajo es garantizar que las condiciones por las cuales otros espíritus pueden operar se mantengan a lo largo del tiempo. Luego vimos, o no mencionamos, la idea de los temores. La idea de los temores es sumamente importante, sobre todo en la gente que desarrolla fobias. Fobia a las alturas, fobias a estar encerrado, fobias a las multitudes, fobias a quedarse solo. Todas estas fobias son versiones exageradas de temores. Son temores que se encuentran en sistemas que no pueden ser enfrentados abierta o directamente ellos. Forzosamente. ¿Por qué? Ellos no pueden encontrar las raíces de estos temores porque se encuentran en eventos que estaban más allá de su capacidad mental, y lo que hicieron fue que hicieron una asociación indirecta. Las asociaciones indirectas tienen ese problema. Usted no sabe lo que es. A mí me pasó justamente en estos tiempos cuando estábamos mi esposa y yo orando, y Dios nos reveló ciertas cosas y no entendíamos el simbolismo. Tuvimos que profundizar para encontrar la razón de ser de la idea, porque no era una idea que estaba asociada realmente con algo, no era una idea con una particularidad fácil de entender. Saludos a la gente de Chile. Entonces, Belarmina, bendiciones. Muchas gracias por estar sintonizada. Carla, bendiciones, gente de Ocaña, allá en el norte de Santander. Qué bueno saber de ti. Bien, usted empieza a entender esto, que hay temores. Hay gente que tiene temores. Por ejemplo, hay gente que tiene temor a vivir por debajo de cierto nivel, de cierto estatus, de cierto... para ver... de cierto estilo de vida, pues. Y es capaz de cometer crímenes para poder mantenerse, pues capaz de robar, vender drogas, atacar a alguien a cambio de no perder su estatus, de no perder el estrato en el que ella quiere o él quiere moverse. Esa persona actúa así porque hay un espíritu de control mental que lo está manipulando. Bendiciones a Ingrid también. Gloria a Dios, Ingrid. Qué bueno que estás en conexión. Bien, entonces ya estamos viendo cómo están funcionando estas raíces. Estamos volviendo a explicar, estamos explicando la de temores, porque mucha gente no se da cuenta de que tiene temores que no tienen un origen real, o de que son temores que incluso heredó. Sí, se pueden heredar los temores, claro. Si usted se cría con gente que le tiene miedo a la oscuridad, saludos a la gente dominicana, Joaquín en lo particular, la gente que le tiene miedo a la oscuridad, si tú te crías en una familia donde nadie sale de su cuarto en la noche si se esté orinando, entonces usted va a pensar que eso es normal, y ese temor va a convertirse en un conflicto, y eso es lo que yo llamo la puerta de la tradición. Las tradiciones familiares y culturales a veces te inducen temores, te inducen enojos, te inducen odios. Por ejemplo, en muchos países y en muchas regiones existen historias de familias que se exterminaron, entre ellas prácticamente
o que los pocos descendientes que quedan no pueden visitar esa región por temor a que todavía existan descendientes de la otra familia que vayan a venir a matarlos, vayan a asesinarles, ven. Eso es una cosa tremenda. Y al principio yo pensaba que eso era una cosa de novela, ¿saben? Saludos a Nelson y a Lucrecia. Entonces, estas tradiciones, a veces estas tradiciones pueden ser a nivel espiritual. La persona no las vivió, simplemente fueron consagrados a los espíritus, la familia, y entonces usted ha heredado estos ataques espirituales. Entonces ya estamos hablando entonces de que tenemos estas raíces, las mentiras, los recuerdos dolorosos, la falta de perdón en los conflictos personales, los temores, incluyendo las fobias, y las tradiciones familiares y culturales que moldearon nuestra conducta. Estos 5 elementos van a intervenir en la aparición de los síntomas propios del control mental. Estamos haciendo esto porque tenemos alguna gente que es nueva, que no ha visto estos programas y de repente dice, oye, pero estoy perdiendo el espacio, ¿qué hago? ¿Me voy a ver el video anterior? Eso es lo mejor, vea el video anterior. Pero suponga que no, suponga que no. Suponga que sus dolores de cabeza frecuentes que no se bajan con nada son solo eso, dolores de cabeza frecuentes que no se bajan con nada. Y ya está. Hasta ahí ya, suficiente, quédese tranquilo. Va al médico, le toman la tomografía que vale un relero y el médico le dice, no, pero tú no tienes nada en el cerebro. A lo mejor son migrañas. Pero cuando usted examina las migrañas, como una amiga ya lo hizo, descubre que no. Entonces es posible que haya una banda de control mental, así como está en mis manos, una banda de control mental oprimiéndole la cabeza, cada vez que usted trata de salirse de los patrones que el control mental le ha establecido como hasta aquí, de aquí tú no puedes pasar. Bueno, en el nombre de Jesús eso se va a romper en su vida. Entonces vamos a hablar de las asociaciones, con qué espíritus está fuertemente asociado. Permítanme el agua por acá, por un momento para buscar otra cosa. Usted se encuentra, ya les dije que en el caso del ocultismo podíamos verlo en Ezequiel 13, 18 al 21, pero usted va a encontrarse con cosas bien interesantes. Worley, quien es uno de los autores un autor poco conocido, sin embargo, Dios en su misericordia me permitió recibir un material que un hermano me compartió en inglés originalmente, y bueno, tuve que agarrar yo con el diccionario conmigo y sacarle punta a la idea, pero él trabaja mucho en esta área de control del control mental, y entonces él describe esto, y una de las cosas que él empieza a desarrollar es cuando él empieza a trabajar con la liberación de control mental, y eso lo vimos después. Realmente control mental está fuertemente asociado con Leviatán, pero Leviatán, la serpiente que representa el orgullo, Leviatán como espíritu de orgullo. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, cuando usted acepta una mentira, sobre todo cuando viene de una tradición familiar o cultural, eso está enraizado con quién es usted, con su identidad. Y las cosas que están arraizadas con la identidad se van a defender por razones de orgullo. Todas las cosas que están enraizadas con la identidad, las tradiciones familiares, las tradiciones culturales, las mentiras que nos enseñaron dentro de la sociedad como aceptable o buena, son defendidas con orgullo. ¿Por qué? Porque la identidad familiar y la identidad cultural son las bases de nuestro yo. Son las bases del yo. Entonces nosotros tratamos de proteger al yo porque creemos que somos ese yo que nos ha enseñado la cultura. No sabemos o no, nadie nos dijo que al venir a Cristo y convertirnos en nuevas criaturas tenemos un nuevo yo que desarrollar basado en lo que la palabra de Dios nos dice, en lo que somos según la palabra de Dios.
Sí estamos bien allí, no sé si me están entendiendo lo que le estoy diciendo. Por favor, colóqueme cualquier señal de que usted me está entendiendo. Sí, para poder interactuar con usted y saber que por lo menos un amén, puede ser una manito arriba, si me está entendiendo esta idea del orgullo como el espíritu con el que más se asocia el control mental. ¿Por qué? Porque el control mental eh, protege algo, mantiene funcionando algo, pero no es, digamos, tan fuerte como para defenderse en caso de que yo empiece a desafiarlo. Y gracias, Ingrid. Entonces, si yo empiezo a desafiar el control mental en su vida, cada vez que yo trate de defender, de atacarle al control mental, quiero decir, el orgullo, el leviatán, las operaciones de leviatán van a enviarle fuerza al control mental y entonces mucha gente empieza a sentir que el dolor de cabeza o empiezan a sentirse ofuscados, molestos. Ay, no, yo no quiero seguir hablando de eso. Profeta, por favor, cambiemos de tema. No, yo creo que el problema es mi mamá, el problema es mi esposo, el problema es mi esposa. Eh, no, yo no tengo esa situación, pero entonces usted ve que ellos están es como que les molesta, quizá no experimentan un dolor de cabeza directo, pero sí experimentan una sensación de opresión. Sí, entonces viene un hombre de Dios, una mujer de Dios a la congregación o usted lo está viendo a través de internet y entonces empieza a sentir un desagrado. Ese desagrado es que su orgullo, el control mental se está sintiendo afectado, él busca que le ayuden y el orgullo se levanta. Y entonces usted empieza a caerle mal el tipo, simple. Empezó a caer mal el profeta ese, que se cree el profeta ese que está hablando de mi mamá. ¿Quién le habrá contado de mi vida? Bien, la cosa segunda es el espíritu de Orión. El espíritu de Orión, aunque está asociado a ciertas formas de magia, también está asociado fuertemente con la astrología. Esto es para las personas que entraron, que la puerta abierta fue el ocultismo, una de las formas del el ocultismo de la práctica ocultista. Sí, las prácticas ocultistas, lo que llaman la magia blanca. Esa es otra alianza fuerte que existe porque entonces este argumenta de otra manera, este va a argumentarte que tú no hiciste nada malo, que tú estabas haciendo eso por juego, va a tratar como de quitarle importancia a este tipo de actividades como la astrología, como las adivinaciones básicas, lo que son la dominomancia, la cartomancia, la lectura del dominó, de la carta, de la borra del café, de las hojas del té, el tarot, la ouija, el tratar de obtener, Señor, háblame, metiéndole el dedo a la Biblia. Esas son prácticas de ocultismo. En ese caso aparece este nuevo espíritu que se llama Orión. Estoy basándome, como les dije, en materiales que no son de uso común, que me fueron enviados por internet. La mayoría los perdí, me quedan unos poquitos nada más. Pero siempre señalan esta idea de Orión como el espíritu detrás de esta conceptualización del ocultismo suave. ¿Qué es el ocultismo suave? Bueno, esas cosas, pues las formas básicas de adivinación, como la lectura de cartas, dominó, café, la práctica de la astrología, el echar suertes, ¿sí? El querer amuletos, que son versiones mezclas entre idolatría, pero que permiten la entrada del control mental. Nelly María, bendiciones a tu vida. Bien, entonces cuando vayamos a trabajar con ellos, usted va a ver que yo voy a cortar las conexiones con esos espíritus y voy a prohibirles que se manifiesten o que busquen o que puedan enviar ayuda. ¿Okay? El tercero, aunque lo vamos a asociar con la brujería, también tiene mucho que ver, ya lo vimos en Asmodeo, con el anular el sacerdocio, es decir, la relación que yo tengo como representante o embajador de Dios.
en ambas direcciones, tanto hacia Dios como hacia la gente. Y es el espíritu de Jezabel o Jezabel. Está fuertemente asociado con la brujería porque vamos a encontrar que es de él de quien se habla. Estas personas que hacen vendas mágicas, que venden vendas mágicas, son las brujas, y estas brujas están sobre todo asociadas en ese tiempo con las prácticas de Jezabel. Entonces ya está viendo, ya ha visto unas raíces, vuelvo a repetir algunos síntomas: fuertes dolores de cabeza, indocilidad, dureza de mente, obstinación, depresión, incredulidad, dificultad para tomar ciertas clases de decisiones. Ahí estamos hablando de control mental. Entonces hemos visto que existen estas raíces, las mentiras, los recuerdos dolorosos, la falta de perdón, los temores hasta llegar a las fobias y las tradiciones familiares y culturales, que son básicamente las fuentes de las mentiras y de los temores. Entonces vimos esta asociación de espíritus y ahora tenemos que enfrentarnos con esto. Voy a recordarles a todos los que me están oyendo que si usted practicó meditación trascendental o participó del espiritismo, seguramente usted tiene una puerta de control mental. Hay una puerta abierta a su vida del control mental. Sea que le guste o sea que no le guste, eso no es el punto. El punto es que la puerta existe y que hay que cerrarla. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que entender? Que hemos vivido bajo el engaño. El diablo básicamente es un engañador, y como engañador, él lo que promueve es, y vamos a explicar el engaño como una red, un sistema, para que usted acepte las mentiras y viva en base a ellas. Jesucristo les decía eso a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mis palabras, permanecen en mis palabras, ese es el capítulo 8 de Juan, y la verdad los hará libres. Y ellos reaccionaron ofendidos diciendo que ellos nunca habían sido esclavos. ¿Sí? Y eso es bien interesante porque en ese momento ellos eran un pueblo, un pueblo para efectos al servicio de Roma. Entonces eran esclavos, no tenían la libertad, no podían, no eran una democracia, no eran un reino autónomo, no tenían ejército, no tenían la fuerza de seguridad que tenían era la del templo, ¿ok? Solo podían moverse dentro de las cosas que el imperio les daba autonomía, y era una autonomía que dependía totalmente de la decisión de las autoridades del Senado romano, de la autoridad imperial y del gobierno militar que estaba montado. Entonces, de donde ellos, ahí es donde usted ve la expresión de orgullo, ahí es donde ve a Leviatán. Aquí puede ver tranquilamente a Leviatán, que se levanta, ellos hinchan el pecho y dicen: nosotros nunca hemos sido esclavos, el hecho de que no tengamos libertad ahorita no significa nada. Señores, ellos no están, su orgullo hace que no acepten su propia realidad. Nosotros somos libres. No, no eran libres. ¿Me está entendiendo? No eran libres. Jesucristo le está diciendo: la verdad les hará libres. Y entonces ellos se sintieron ofendidos. ¿Por qué se sintieron ofendidos? Porque están caminando dentro de un sistema de control mental. Nuevamente vemos que Jesucristo hace una referencia a la práctica de la palabra como una forma de romper con la esclavitud de la mentira, salir del engaño. Si usted sale del engaño, los demonios, no importa que haya 20.000 demonios montados arriba de usted, eso se tiene que ir ya en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la mentira no puede sostenerse. La mentira es como la sombra. En lo que prende es la luz, ella huye, ella se pierde, desaparece, se disuelve. Si no hay un pedacito de luz y uno de tinieblas, o hay luz o hay tinieblas, no hay una zona intermedia. Entonces Jesús nuevamente nos está ratificando que es a través de la palabra revelada. Por eso es que ellos deben permanecer. Y aquí voy a explicarles esto. Permanecer implica que Dios me da una palabra, lo que
han vulgarizado, no, más bien abaratado, como la palabra rema. Se está leyendo la palabra y Dios le habla directamente a su espíritu en cierta expresión, en cierto versículo, o incluso en una parte del versículo estrictamente que es la que aplica. Entonces usted toma ese versículo y empieza a preguntarse, oye, este versículo me impactó. Dios, ¿qué quieres decirme a través de este versículo? Y se lleva el versículo para arriba y para abajo. ¿Qué significa ese versículo? ¿Dónde lo aplico? ¿Cómo lo aplico? Y Dios va guiándolo, pero usted permanece en esa idea. Usted tiene un valor, hay una revelación, hay una luz en esa palabra que va a romper, que va a sacar la tiniebla de usted. Esa palabra es una espada que va a cortar las ataduras de su mente, los sistemas de ataduras mentales, los modelos de ciclos de pensamiento, que son básicamente los modelos del control mental, sí, que son ciclos de ataduras, simplemente le atan, van de un sistema de ataduras a otro, pasa de un sistema de ideas a otro, pero no es libre nunca. Entonces la palabra va a empezar a traer luz, y a medida que la palabra trae luz, que es decir, usted va entendiendo, trae luz y usted va entendiendo, ¿sí? La opresión tiene que empezar a ceder. ¿Qué es lo primero que usted siente cuando usted empieza a moverse en esta cuestión? Le viene como un adormecimiento, no quiere pensar. Oye, no, es que estuve pensando mucho en la Biblia. Voy a ver televisión 6 horas. Ay, no, es que la palabra, Dios me explicó una cuestión y yo traté de hacerlas, pero me costó mucho trabajo. Yo como que mejor que no. Ahí control mental está ejerciendo su dominio y lo está sometiendo y lo está volviendo a llevar, lo está volviendo a encerrar, lo está volviendo a limitar. Pero si usted persevera, eso es permanecer. Permanecer es que usted persevere en que Dios me habló esta palabra y esta palabra tiene una revelación y esta palabra me está trayendo ideas. Y esas ideas no son las ideas de Leviatán. Yo recuerdo al pastor John Austin, nombre de Dios excelente. Su hijo Joel es el que está en el enlace, pero nada que ver. Las diferencias gigantescas en estilo y método, claro, llamados diferentes. No estamos criticando a ninguno, solamente estamos diciendo que son muy diferentes. Y recuerdo que la cosa que yo aprendí del pastor Joel Austin, material de él, y lo primero que él decía era que a él no le importaba, y eso me impactó mucho, ¿sabe? Y a mí me impactó mucho eso, que él decía que a él no le importaba si yo iba a todos los servicios de la iglesia, sino que yo tomara lo que él estaba enseñando el domingo. Bendiciones América, saludos a toda la gente de Lucero de la Mañana, ¿ok? Que yo tomara la enseñanza, ¿ok? Que yo tomara la enseñanza y meditara en ella, que volviera a escuchar la enseñanza, que escudriñara la palabra para que se me revelara y eso me hiciera libre. Y eso es lo mismo que yo voy a aconsejarle a usted. Vuelve a escuchar esto, estudie sobre esto, busque esto, para que podamos en el nombre de Jesús, me están llamando, justo me están llamando ahorita, para que esta palabra empiece a tener más fuerza, permanezca en esta enseñanza, que todo lo que le ha controlado, que vino desde su pasado, se rompa ahora en el nombre de Jesús. Se rompa Jesús, que todo control mental que vino, que usted, por ejemplo, reconozca que la verdad es la que le va a hacer libre. ¿Libre de qué? Libre de la mentira, libre del engaño y libre de patrones de conducta que no lo dejan caminar en el diseño de Dios para su vida. Nada más con esta idea. Usted empieza a meditar en esta idea y Dios le va a llevar por la Biblia a diferentes capítulos, a diferentes
explicaciones para que usted empiece a fortalecer el espíritu de su mente y rechazar la mentira, rechazar el engaño, rechazar la manipulación. Y a través de la misma palabra el Espíritu Santo va a guiarle a niveles de verdad a los que yo no puedo guiarle. Yo puedo hacer una oración por usted y desbaratarle el nido al control mental, pero usted tiene que asegurarse de que no vuelva a instalarse. No sé si conoce la expresión. Los pájaros pueden dar vueltas a mi alrededor, pero una cosa es que den vueltas a mi alrededor y otra cosa es que hagan un nido en mi cabeza. En este caso hay nidos, algunos lo tienen en la cabeza, otros en los hombros, otros en el abdomen, otros en la espalda, otros en el vientre, pero hay un montón de gente, hay gente que son nidos andantes, de diferentes mentiras, de diferentes sistemas de recuerdo, de diferentes patrones de pensamiento. Entonces, tome la palabra. Ay, no, lo que pasa es que yo tengo, mi apóstol me enseña, o mi obispo me enseña, o mi profeta me enseña, o mi pastor me enseña, semana tras semana. Tengo, por ejemplo, había un hermano que él enseñaba romanos, tenía una clase, un servicio de enseñanza que era solo romanos, que duraba 3 años, ¿sabe? Y la gente le preguntaba que por qué duraba tanto el estudio del libro de Romanos. Y él le decía, lo que pasa es que mientras más medito en él, más descubro. ¿Qué es lo que pasa? Que como él está, así como yo estoy ahorita en esta silla, estoy enseñándole, ¿sí? No le estoy ministrando proféticamente, solo le estoy compartiendo la palabra. Entonces ocurre algo extraordinario, que a medida que yo le enseño, Dios me enseña para enseñarle a usted. Entonces yo me imagino que ese hermano empezó un estudio de romano y él calculó, bueno, son tantos capítulos a una clase por capítulo, a los más largos vamos a meterle 2, vamos a ponerle que llegue a 20 semanas. Y no, le llevó 180 semanas en total desarrollar Romanos. Se tomó un tiempo de vacaciones y cuando regresó le dijeron, hermano, ¿y ahora qué va a enseñar? Wow, voy a enseñarles las cosas nuevas que aprendí de Romanos. Qué tremendo. Porque había toda una generación nueva que se había convertido, que no conocían, que no estuvieron en los primeros capítulos y bueno, él iba a enseñarles a ellos, pero cuando hubo gente del anterior que volvió a ir y le decía, pero hermano, esas cosas que usted está enseñando en el capítulo 1 no me las enseñó a mí. Y el hermano tuvo que decirle, es que no me las sabía, porque es que Dios no, todos los días, su misericordia es nueva. Y a medida que la misericordia se renueva, nos muestra cosas nuevas que Dios desea aplicar en tu vida. Muchos de ustedes están preguntándose cómo van a resolver sus problemas familiares, o cómo van a hacer con la situación cuando termine la cuarentena. Si usted medita en la palabra, Dios va a empezar a revelarle diseños, y esos diseños que Dios va a revelar le van a entrar, la palabra va a convertirse en un martillo que va a derrumbar las estructuras mentales con las que te controlaban y te tenían prisionero, y tú vas a poder salir de esas estructuras a vivir una vida libre de miedos, libre de temores, libre de limitaciones, para hacer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero debes estar centrado en lo que la palabra de Dios dice. Acabo de hacer el gesto porque ahí es donde tengo la Biblia a plenitud. Entonces, eso es como esto. Fíjense, yo estoy leyendo, estoy haciendo un estudio de WhatsApp sobre Apocalipsis y que es solamente un comentario breve, no es un estudio realmente profundo, es un comentario breve. Y me he tropezado con que en la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente no dicen que es un ángel el que dice ay, 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 sino que es un águila que vuela en el cenit y que dice terror, terror, terror por lo que viene. Entonces, eso es una visión totalmente distinta. Implica manejar la idea de una forma diferente. Pero eso viene por meditar la palabra. Entonces, si usted quiere ser, porque vamos a hacer la oración, ya vamos a ministrar, ¿verdad? Vamos a asumir las responsabilidades, vamos a descubrir y aceptar que, mira, a mí me enseñaron mentiras, yo he vivido bajo este sistema de mentiras, me he hecho daño o he hecho daño a terceros a causa de estas mentiras, pero yo hoy me arrepiento.
Sí, vamos a empezar con esa oración. Y para todos los que nos están escuchando, como usted puede repetir esto a través de Facebook, pues yo voy a darle simplemente la oración. Si me puede seguir bien, si no, pues cuando la repita, cuando repite el video, usted pues repite la oración. No sé si nos estamos entendiendo, ¿nos estamos entendiendo? De repente hay gente que se ha desconectado, otros nos están viendo todavía, pero no nos han dicho quiénes son, pero bueno. Igual, bueno, voy a preguntarle qué te digo yo a Belarmina, América, Joaquín, a Nelly, que deben estar por allí. También a Rosa me parece curioso que no está. Pero bueno, damos gloria a Dios por todos. A la gente bella que nos está sintonizando. También tú que nos vas a oír a través del video cuando lo compartan, pues también vuelve a escucharlo, medita la palabra y la palabra, al permanecer en ella, vas a ser libre. Porque ¿qué hace la palabra aquí? La palabra te va a llevar, te va a confrontar los pensamientos de la mentira, el sistema del engaño, el control mental. Y cuando el sistema del control mental es confrontado, tú vas a decir, oye, pero qué extraño, ahora estaba pensando en esta palabra, estaba estudiando esta palabra, estaba simplemente diciendo, Señor, ¿qué quieres decirme con eso? Y ahora de repente empezó a darme como una puntada. ¿Y por qué me estará dando una puntada? O de repente me acuerdo de cosas y se me revuelve el alma. ¿Y por qué se me está revolviendo el alma? Ah, porque es que la verdad está entrando en conflicto con el control mental. Tan sencillo como eso. No importa si es un control mental producto de la cultura, no importa si es un control mental que viene por el ocultismo, no importa si es un control mental religioso. ¿Ok? Recuerden que a la final todos son control mental. Una característica del control mental que vamos a hallar es que él suele operar, y como está asociado, ya les dije que está asociado con Leviatán, que es una gran serpiente del mar, y por lo tanto, al estar asociado con ella, con él, perdón, es muy posible, muy posible que sea lo que se llama un espíritu marino, es decir, que tiene la forma de una criatura marina, y la gente como Burley lo ha registrado como que cuando están orando por la gente, bendiciones a Elimar, sí, cuando la gente, ok, gloria a Dios, que nos está sintonizando, igual nos está sintonizando. Bien, fíjense, em, la gente como Worley, que trabaja o trabajaba en esta área, no sé si Worley todavía vive, eh, describen que cuando ellos están atacando, ellos empiezan a encontrar que Dios les da en su discernimiento de espíritus, y el espíritu que ven es como una criatura, como un calamar gigante. Calamar gigante que tiene la boca succionando aquí y los tentáculos se van extendiendo, y mientras más grande el calamar, pues más larga la extensión. Significa que tiene mayor control de la vida de la persona. De allí que el control mental sea el responsable de ciertas enfermedades. Hay enfermedades que vienen cuando usted se enferma por causa de la amargura, y yo le ministro y sacamos toda amargura, y usted hace una oración de perdón y no se y el control mental es el que generó la enfermedad. El dolor vuelve a aparecer para que usted diga y caiga en el engaño de que la enfermedad nunca se sanó. Pero la enfermedad sí se sanó. Control mental lo que está es creando, está repitiendo el dolor para que usted acepte el engaño y el poder introducir otra vez un espíritu de enfermedad en su vida. Sí, estamos bien allí, estamos todos en sintonía. Entonces, ok, entonces vamos a avanzar un poquito más. Entonces, es muy común, y se lo voy a decir, mire, yo sé que de repente usted no me lo va a creer. Para que cuando me tropecé con eso, como no me lo tropecé fue en mí, no me lo tropecé en otro. Eso de que a veces yo estaba durmiendo y estaba en ciertas batallas, y a la mañana siguiente yo tenía y escuchaba, era al grupo ABBA, un grupo sueco de música pop. Y entonces escuchaba las canciones del grupo ABBA y yo decía, bueno, debe ser que estoy bajo un ataque y una presión tremenda. ¿Por qué? Me decía mi esposa, porque estoy escuchando a ABBA.
Y cuando yo escucho música de los 70s y los 80s, es que estoy bajo un ataque espiritual. Después fue que descubrí este asunto de los... O no, mejor dicho, no fue que lo descubrí, yo lo sabía, pero entendí que era una operación de control mental. ¿Qué es lo que hacían? Pues sencillamente activaban, había una casa de pensamientos donde yo tenía guardada la música, el área de la... ponían a funcionar esa música y esa música me aturdía espiritualmente. Y en el momento en que me aturdía, pues yo no podía orar realmente porque todo lo que hacía era que escuchaba. Yo trataba de pensar y no podía controlar la música y no entendía por qué no podía controlar la música hasta que entendí que era un control mental. Control mental jezabélico por ocultismo, pero ocultismo no de que yo practicara ocultismo, sino por una tercera persona que estaba enviando este tipo de ataques. Pero yo tenía una puerta abierta. Yo no me había dado cuenta, yo nunca había roto con ese tipo de ataduras. Entonces vamos a romper con algunas de estas cosas, darle final a oraciones, esta serie de oraciones que son las renuncias y el cortar con el control mental. Entonces empezamos, por supuesto, dándole gracias a Dios en el nombre de Jesús. Y Padre, queremos atar a todo hombre fuerte, a todo espíritu de control mental que quiere operar en contra de tu buena voluntad en nuestras vidas. Declaramos que esos hombres fuertes del control mental, Señor, han quedado atados en el nombre de Jesús y de una vez cortamos su asociación con el espíritu de Leviatán y todo orgullo interno, con el espíritu de Orión y toda práctica ocultista que hayamos olvidado, con el espíritu de Jezabel y todo ataque de brujería que haya sido estructurado contra nosotros en el nombre de Jesús. Cortamos sus líneas de comunicación, interrumpimos sus alianzas para que no puedan ser ayudados de forma alguna en el nombre de Cristo Jesús. Primeramente, Señor, reconocemos criados en un sistema de tradiciones familiares y culturales que promovían el engaño, la mentira, la magia, la deslealtad, el temor, el dolor, la falta de perdón y otras costumbres como la hechicería, como el ocultismo, como la brujería, cosas todas cuales nos han afectado, Señor. Pero hoy, en el nombre de Jesús, quiero arrepentirme. Tú que me estás escuchando puedes decir en el nombre de Jesús, yo, en mi caso, Miguel, Roger, Erwin, Ponce, Casaña, me arrepiento de haber vivido en este sistema de mentiras, en este sistema de recuerdos dolorosos, en este sistema de conflictos y falta de perdón, en este sistema de temores y fobias, en este sistema de tradiciones familiares y culturales. Y quiero renunciar a toda práctica de adivinación y ocultismo en la cual haya sido involucrado no solo yo, sino mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y demás antepasados y ancestros. Hoy reconozco y confieso que esta conducta bajo el control mental me ha hecho daño a mí mismo, ha hecho daño a mi familia, ha hecho daño a mis amigos y a causa de ella le he hecho daño a otras personas, pero hoy me arrepiento y pido perdón por ese estilo de vida y por esas acciones y renuncio en el nombre de Jesús a todo control mental abierto o cultural, control mental religioso, control mental oculto. Renuncio en el nombre bendito de Cristo Jesús a toda banda que coloca mi cabeza, a los dolores de cabezas,
a los dolores de cabeza. Abaquía, rima, sabarabakendi, ramaya, toda enfermedad mental que pronosticaban en mi familia. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, renuncio a toda herencia de esquizofrenia, de Alzheimer, de senilidad y de locuras prematuras. Yo no estoy bajo el control mental, yo ya no le sirvo ni le pertenezco. Renuncio a toda incredulidad, a toda duda, a toda infidelidad a Dios. Renuncio en el nombre de Jesús a toda operación del mental calamar gigante, a tus tentáculos. Ahora mismo te ordeno que te desprendas y salgas de mi vida, no seguirás controlándome. En el nombre de Jesús, quiero orar para romper toda atadura y todo control mental a través de canciones y cánticos seculares o religiosos, aún de canciones de artistas cristianos que no están en el espíritu, cuyas letras no fueron escritas por personas llenas del Espíritu Santo, cuyos músicos no están llenos del Espíritu Santo, ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Renunciamos a toda meditación trascendental, a toda forma de meditación de la nueva era, a todo mantra, a toda religión extraña, a toda desesperación, a todo cansancio, a toda opresión y opresión mental, a todo agotamiento mental y físico, a toda inconsciencia y pérdida del dominio propio y a tal en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús declaro que si cualquiera de estos era el hombre fuerte que estaba dirigiendo el ataque del control mental, ha quedado atado, ha sido echado fuera en el nombre de Jesús, atravesado y arrojado bajo los pies de Cristo en perpetua confusión y derrota. Y no solo oro por mí, sino por mis hermanos que me están viendo en video, por mis familiares que están bajo controles mentales y que están encerrados conmigo en esta cuarentena, para que este control mental no haya en ellos refugio, ninguno de estos espíritus haya en ellos refugio, sino que se desprendan y salgan de esta casa, que su atmósfera malvada y perversa sea destruida y deshecha en el nombre de Jesús. Por el pacto de la cruz de Cristo, lo declaramos. Sí, Señor, gracias. Sí, Jabadakendi, Rimisamaya, Magataluanarabakendi, Ramaya. Toda venda que estaba alrededor de tu cabeza ahora, el dedo de Dios, los ángeles de Dios que son espíritus ministradores a tu favor, están empezando a remover esas vendas de control mental. Todo vendado que te vendaba los sentidos de tu alma para tú darte cuenta de los engaños del enemigo, que te vendaba para que no pudieras ver u oír lo que Dios te estaba dando. Todo espíritu de lógica que te tenía un método de razonamiento que no te permitía salirte de ese método de razonamiento, por lo tanto lo que Dios te decía no cabía allí, pero eso se rompe ahora en el nombre de Jesús. Declaramos que eres libre del control mental y del espíritu de lógica, del falso logos, del espíritu de dominio y de control mental griego, que es un espíritu llamado de Sofía, que no es la sabiduría de Dios. Toda falsa sabiduría sale de ti ahora mismo, para que la sabiduría de Dios ocupe el lugar. Yo le pido al Padre que en el nombre de Jesús, por su espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, ocupe los espacios que han quedado vacíos. Toda maldición que estaba operando en tu vida
atraída por estos espíritus para mantener su dominio en tu vida, hoy se rompe, se desata y se desprende de ti con todas sus secuelas y consecuencias. Por causa de la unción de liberación que Dios ha desatado en este día en el cuerpo de Cristo, eres ahora mismo, se caen de ti yugos, cuerdas, ataduras, cadenas, grilletes y cepos, y toda estructura espiritual que te tenía contenido se quiebra, se rompe y se deshace. Toda jaula de pensamientos, todo encasillamiento es destruido en el nombre de Jesús. Ahora mismo, en el nombre bendito de Jesús, eres liberado de todo eso que estaba oprimiendo tu cabeza, que estaba causándote dolor de cabeza. Gracias al nombre de Yeshua el Mesías, Jesucristo. Ahora empieza a recibir la palabra de Dios para tu vida. Empieza a recibir la palabra de Dios para tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Empieza a recibir la palabra de Dios. Todo argumento, todos esos argumentos de mentiras que estaban operando en el espíritu de tu mente como casas de pensamiento se deshacen y se derrumban. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque ahora mismo, aleluya, la tensión arterial y la tensión venosa dentro de la cabeza empiezan a regularizarse y todo dolor de cabeza empieza a disminuir hasta desaparecer en el nombre de Jesús. Todo aparato de opresión, toda estructura espiritual que oprimía tu cabeza ahora mismo se quiebra, así como se cayeron y se pudrieron y se deshicieron los yugos, esto se quiebra, te suelta la cabeza, se cae de tu cabeza, se pudre y se deshace en el nombre de Jesús, y todas esas heridas que ha provocado el control mental en tu vida, ahora en el nombre de Jesús empiezan a sanarse por el poder de la palabra y por la operación del Espíritu Santo, según la buena voluntad de Dios y lo que está escrito en el libro de la vida acerca de ti. También te bendigo a ti, a Nelly María, que está relatándonos que recibió esta liberación bostezando. Damos gloria a Dios. Bostezar no está mal. Si usted necesita bostezar, es porque hay una reacción del cuerpo. Acuérdese que dije que hay enfermedades que eran provocadas por el control mental, pero también hay ocasiones en que eso representa que los tentáculos se están desprendiendo, y a medida que se desprenden, pues usted siente que sale el aire, y es una evidencia de la liberación. Damos gracias a Jesucristo por haber iniciado el proceso de liberación. De todas maneras, mañana vamos a entrar en un proceso mucho más avanzado. Esta primera etapa va a quebrar, está quebrando las conexiones a nivel de aire. Es importante que usted sepa que de repente, si vuelve a sentir puntadas, si sintió acalambramientos en las manos o en los pies o puntadas, es muy posible que se deba a que haya una alianza jezabélica con el control mental en forma de brujería, y eso sale cuando eso se mueve, produce esa sensación de calambres o de pulladera. Entonces, bueno, el día de mañana vamos a continuar, vamos a avanzar más, ya vamos a trabajar con toda una lista más amplia, vamos a sacar muchos síntomas como la depresión, como los malos entendidos, que es una operación de Leviatán, ¿ok? Que hace que la gente entienda mal todo lo que usted dice, o que usted entiende equivocado las cosas. Le dicen una cosa bien sencilla y usted se complica. Eso es una expresión de Leviatán, pero eso vamos a trabajarlo el día de mañana. Quiero bendecirte en el amor de Cristo, quiero desatar el favor y la gracia de Dios, que los ángeles de Jehová enviados desde su santuario pues te ministren y te protejan durante todo este tiempo, hasta mañana 3 de la tarde, hora de Caracas, cuando según la misericordia de Dios lo permita, estaremos nuevamente en sintonía. Soy el profeta Miguel Ponce, esto es Avívate, del movimiento espiritual Tiempos de Avivamiento, y hasta la próxima vez que nos veamos, avívate. Gracias.